con el tema de este parcial para que no quede muy recargado. Pero vamos con circuito RLC. Creo que íbamos con este o había cambiado. Creo que estaban las derivadas pendientes. ¿Dónde hemos quedado? ¿Si era ese? Si mal no recuerdo. Bien. Entonces, de este circuito, estamos tratando de mirar los circuitos RLC. En este circuito vamos a mirar las condiciones iniciales, ¿no? Antes de hacer problemas RLC. Pero aquí, adicionalmente, también añadimos en el infinito como punto de comparación o punto de referencia. No solo las condiciones iniciales. Entonces, estábamos hablando de hasta dónde se halló. ¿Se hallaron las derivadas? Pero las tensiones en más sí. Y L, BC y BR. Entonces, estaban pendientes las derivadas. La pregunta que nos saldría es, bueno, estamos pendientes ahí de las derivadas, ¿cómo podemos obtener esa derivada como tal? Pues teníamos la reconstrucción del circuito. Si lo miráramos en el 0 más, pues en el 0 más es como está estrictamente ahí, ¿sí? En el 0 más es como está estrictamente en la pantalla. Pero entonces la pregunta es, bueno, ahí tenemos el circuito. ¿A qué relacionamos esas derivadas que nos están pidiendo? Por ejemplo, la de BC de 0 más y la de BR de 0 más y la de IL de 0 más. Me interesa de estas dos arrancar con cómo llego yo a esta DIL de 0 más con respecto al tiempo. Primera derivada. Entonces, ¿qué puedo decir de esa derivada? Esa derivada yo la relaciono inmediatamente con la ecuación de la derivada de la corriente en una bobina con respecto al tiempo. ¿Dónde está presente esa derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo? O del inductor. Pues por allá en la formulación. Pues nos retrotraemos de nuestra formulación básica. Pues, ¿qué nos decía entonces esa parte, no? Vamos a usar del inductor, porque aquí está IL, la ecuación que ustedes ven ahí, del voltaje, o V de T. En el inductor, BL de T, pues lo estoy enfatizando con esta L, que es igual a L por DI, puedo decir que es DIL de T. ¿Listo? Ya tengo ese relacionamiento. ¿Qué quiere decir? Que para hallar esto, como derivada, yo debo coger la función primitiva voltaje, la original, de la inductancia evaluada en el 0 más, es decir, lo que yo puedo colocar acá es BL de 0 más, es un valor, ya no es una función, sobre L como inductancia igual a DL de 0 más con respecto. Es decir, yo necesito este valor. ¿Cómo obtengo yo ese valor? BL de 0 más. Eso es el que vamos a hallar en ese momento. Entonces, BL de 0 más para ese circuito teníamos, ya está calculado BL de 0 más.
¿Cuál está calculado BL? Miremos nuevamente. Me voy por aquí. Voy a devolverme. Pues teníamos eso. Está calculado BL de 0 más. No, pero si tenemos dentro de los valores, ustedes me van a decir, yo debo tener ahí visto la rama BC y la rama 20 voltios. Ese conjunto serie está en paralelo con BL. Entonces, ¿qué puedo decir yo respecto a eso que estoy mirando ahí? Para ese circuito, yo puedo decir, haciendo una malla, si quisiera, puedo decir 20 voltios o menos 20 voltios, menos 20, más, buenas tardes, de 0 más, y del otro lado está 20 voltios, perdón, voy menos, porque voy de menos a más, estoy haciendo un recorrido horario, y me encuentro ahora sí con el más menos de 0 más igual a 0. Quiere decir que BL de 0 más va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a 20, ¿sí? Pasando de este lado, 20 más B sub C de 0 más. ¿Cuánto valía B sub C de 0 más? ¿Cuánto valía? Por ahí debe estar en lo que hicimos en la clase anterior. PL de 0 más. B sub C, perdón, de 0 más. Este ya está calculado, sí. Me dijeron bien, dijimos, pasamos a las derivadas. Era menos 20, 20 menos 20, pues un voltio. Es decir, aquí la casualidad nos dio que BL de 0 más va a ser igual a 0 voltios. Por lo tanto, la derivada de IL de 0 más con respecto al tiempo, 0 sobre, ¿cuánto era la inductancia? 0,6 Henrios. Todo esto en amperes sobre segundo, pues entonces nos va a dar 0 amperes sobre segundo. Primera de las derivadas que hemos hallado. No siempre va a dar 0. Ahí nos dio 0. ¿Listo? Primera de las derivadas. La siguiente derivada, ¿cuál era? La de BC. De 0 más. Entonces, la de BC de 0 más, ¿qué podemos decir al respecto? Entonces, decimos, ¿cómo hacemos para hallar la derivada de BC de 0 más? En la corriente en un capacitor. Corriente del capacitor. Entonces, vamos por acá y decimos, la derivada, hacemos el mismo paralelo, la derivada del voltaje de la tensión del condensador en 0 más con respecto al tiempo, va a ser relacionado con la fórmula IC, que es la corriente del capacitor, del tiempo, primero como función, luego como valor, igual a C por
y hacemos lo mismo. Ahora es IC de 0 más sobre el valor de la capacitancia va a ser igual a la derivada de la corriente, en este caso, del voltaje, perdón. Evaluado en 0 más. Listo. Ahí tenemos nuestra aparente solución. Listo. ¿Cuánto vale IC de 0 más? ¿Cuánto vale IC de 0 más? ¿Está hallado anteriormente o nos toca hacer trucos para hallar esa IC de 0 más? De lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, lo que hicimos en la clase anterior nos permitió hallar ciertos valores. Por ejemplo, esta corriente, ¿sí la teníamos allá o tampoco? Esta tensión, deberíamos tener BR de 0 más. BR de 0 más lo debemos tener calculado ahí. O sea, yo tengo la corriente que baja por BR, por ley de Ohm. En ese instante, esta corriente de la fuente ya es activa por el unitario, es decir, que el interruptor ha cerrado en el 0 más, existen 3 amperios hacia acá, hay una corriente que ya la tenemos calculada, por lo tanto, la corriente que viene por acá va a estar repartida en esto y en esto. Entonces, aquí con el láser, para los que están en modo virtual, mire que nos toca hacer un análisis. No hay unos parámetros fijos para ese análisis. Nos toca más intuitivamente llegar a conclusiones. Repito, esta fuente que ya estaba activa en el 0 más, aporta 3 amperios hacia arriba. BR de 0 más, que es la tensión en esta resistencia de 2 ohmios, está calculada, yo no sé cómo la calculamos, ya está calculada en el punto A, la clase anterior, es decir, yo tengo la corriente que baja por acá. Puedo hacer una ecuación de nodo donde 3 amperios baja una corriente por acá y por acá sigue otra corriente que es la que nos falta resolver. Esa corriente se vuelve una corriente que entra al siguiente nodo, donde está el capacitor y donde está la bobina. Se reparten ambos. Queremos tener la corriente que viene por acá en 4 ohmios para poder aplicar una ecuación de nodo acá y tener en el instante 0 más la corriente del condensador. Si tenemos eso, podemos resolver esa derivada que me están preguntando, la derivada de la tensión del condensador en 0 más con respecto al Y. Entonces, hagamos ecuación de nodos. Ahí, primer nodo. Nodo 1. ¿Sí? Entonces, ese nodo 1 tenía 3 amperios. Eso es en el instante 0 más. T igual a 0 más. 3 amperios. Tenía nuestra resistencia de cuánto era, de 2 ohmios. Tenía un BR, pero de 0 más. Tenía un IR de 0 más. Y por acá viene una, por aquí hay una resistencia de 4 ohmios. Su corriente va a ser I de 4 ohmios de 0 más, que para nuestro caso va a entrar condensador. Este viene por acá, IC de 0 más, y inductor que tiene un IL de 0 más. Acá viene la fuente de 20 voltios. Pues por ahora coloquemos que eso es un medio de Faraday, 0,6 amperes.
pues hay un BC de 0 más, hay un BL de 0 más, y me interesa la corriente. Esta corriente es la que quiero hallar. Voy a anotarla en otro color. Y C de 0. Esa es la corriente que queremos hallar para poder hallar la derivada evaluada en 0 más de ese circuito. Primero, ¿cuánto vale la corriente IR de 0 más? Baja por ese nodo 1. Este sería el nodo 2. ¿Cuánto sería IR de 0 más? ¿Sí estaba calculado ya? ¿Cuánto era BR de 0 más? 4. Entonces sí sería 4 voltios. 4 voltios correcto sobre 2 ohmios, 2 amperios. Perfecto. 2 amperios. Ahí yo ya tengo esa IR. Entonces, inmediatamente yo me pregunto, ¿cuánto vale I de 4 ohmios de 0 más? ¿Cuánto valdrá? Ya tengo la corriente que baja por la resistencia de 2 ohmios. Me dio 2 amperios. ¿Cuánto vale la corriente de 4 ohmios? La que sigue por esa resistencia. Entran 3 amperios. Salen 2. Sale una corriente incógnita. ¿Cuánto vale esa corriente? ¿Un amperio? No porque ahí no estamos aplicando la idioma, aquí estamos jugando con corrientes. No son voltios, es directamente corriente. Entonces sería 3 amperios menos 2 amperios igual a 1 amperio. Entonces yo tengo 1 amperio que viene por acá. 1 amperio. Falta esta. ¿Cuánto vale IL de 0 más? La tenemos allá. 0 amperios. Por ahí estaba ya, así nos había dado. Entonces, inmediatamente sé que esto vale 1 amperio en el análisis del nodo 2. Luego, podemos decir que esa derivada con respecto al tiempo va a ser igual y C, no es L, C de 0 más, es decir, 1 amperio sobre cuánto valía la capacitancia, 1 medio de faraday, es decir, eso sería igual a 2 voltios sobre segundo. ¿Listo? Y tenemos siguiente derivada. Ya estamos cogiendo práctica porque ahora que entremos con RLC, esas condiciones iniciales son fundamentales para hallar la respuesta completa. Ya tenemos teóricamente cuánto nos daría esa respuesta completa. Entonces, ¿qué nos falta hallar? Habiendo hallado esa derivada, falta la de BDR de la resistencia de 2 ohmios. Nos falta hallarla con respecto a el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esa derivada en ese caso? Entonces, ¿cómo hacemos? Nos toca hacer un juego de ecuaciones que me relacionen sobre todo las derivadas conocidas.
Entonces, ahí hay que hacer otro truco. Entonces, miremos lo caprichoso que puede ser esto en cuanto a cálculo. Entonces, miremos lo siguiente. Entonces, por acá, para BR, esta semana les queda liberado un proyecto. Yo les dije que era una actividad muy fácil, hasta lúdica. Vayan pensando en grupos de A3, en los cuales lo que van a hacer es a ir consultando, sobre todo, temática respecto a Arduino, que es un controlador simple de realizar. Eso lo vamos a presentar como simulación, como informe a la última semana de parciales del semestre. Bien, entonces, el DBR, entonces, ¿qué hacemos para hallar eso? Podemos hallar lo siguiente. Volvamos con nuestra ecuación de nodos. La ecuación de nodos. En este nodo, para poder hallar esa derivada, pues nos toca volver a plantear, pero luego derivar, plantear las ecuaciones de nodos, despejar las derivadas que sean conocidas y dejar solo la desconocida. Vamos a ver si podemos llegar a eso. En el nodo 1, ¿cómo es la ecuación original, ya no para el 0 más, sino para todo momento? En esa ecuación del nodo 1. Voy a aplicar las leyes de Kirchhoff para despejar esa derivada de BR. Vamos a ver el truco. ¿Cómo hago yo para aplicar LSK, perdón, el nodo 1? ¿Qué es lo único que yo conozco como corriente? 3 amperios que entran. ¿Es igual a qué? Los que bajan ahí. BR sobre ¿qué? Sobre 2. La que sigue allá. Debemos dar un nombre, B de 4 ohmios, por ejemplo, sobre 4. Esa sería nuestra primera ecuación. ¿Listo? Ahora, si aplicáramos de esa primera ecuación LTK, ¿dónde aplicaríamos LTK? En este caso, pues apliquemos LTK en esta malla central. B de 4 ohmios es esta. Si la queremos ver como el 0 más. Pues apliquemos en esta malla central, pero ya no para 0 más, sino para todo momento. Segunda ecuación. ¿Cómo quedaría esta segunda ecuación? LTK. Solo conozco tensiones, así. Tengo BR de 4 ohmios, B sub C y 20 voltios. ¿Cómo hago yo para aplicar ahí? Ley de tensiones de Kirchhoff, la malla. Entonces hagamos el recorrido. B. Voy de menos a más, menos BR. ¿Listo? Pero voy de menos a más. Ah, bueno. Más B de 4 ohmios. Más BC. Correcto. Dos ecuaciones. ¿Qué podemos hacer ahí? Estas dos ecuaciones vamos a derivarlas. ¿Sí? Entonces obtenemos, si derivamos acá cada una de estas términos, hacemos lo mismo acá y miremos qué podemos despejar para ver si hallamos deber. Al derivar, de una vez pensemos en esa derivada evaluada en el 0 más. Por ejemplo, derivada de toda esta expresión, derivada de 3, 0, igual a la derivada
evalúa en 0 más de BR un medio, porque está sobre 2, más un cuarto, derivada de B de 4 ohmios de 0 más con respecto al tiempo. Esa primera ecuación. Seguro. La ecuación 4. Derivo esto mismo y lo evalúo en el 0 más. Menos más estos 4 ohmios. Esto es B sub C. Más derivada de 20 se nos fue a 0. Dos ecuaciones. Bien. De esas dos ecuaciones, ¿qué puedo hacer para despejar? ¿Qué conozco yo originalmente o qué puedo conocer? Vamos a mirar. ¿Qué conozco y qué desconozco de estas dos ecuaciones? ¿Cómo? ¿Por qué me dijeron? La única que conozco originalmente es esta. Ya la tenía ya por ahí en algún punto, me dio 2 voltios sobre segundo. El resto son todas desconocidas. Yo no he evaluado la derivada de la tensión en ese punto, en la de 4 ohmios ni en la R, que es la que quiero hallar. Pues como yo ya conozco esto, podemos armar una matriz donde las incógnitas sean las derivadas como tal, haciendo cambio de variables. Matriz de 2 por 2, que es lo que podremos hacer ahí, o un sistema de ecuaciones, método algebraico que sea. Voy a organizar eso. ¿Cómo quedaría? Mi primera variable, si voy a armar la matriz, va a ser la derivada de BR de 0 más respecto al tiempo. La segunda variable va a ser la derivada de B de 4 ohmios de 0 más con respecto al tiempo. Entonces, la primer término sería un medio, segundo término sería un cuarto. Término independiente, 0. Este es el término independiente. ¿Listo? Estamos de acuerdo. Esta es la primera ecuación. Un medio, un cuarto, 0. Coeficiente un medio, un cuarto, término independiente, 0. La segunda ecuación. Este señor ya sabemos que vale 2 voltios sobre segundo. ¿Listo? Está allá. Entonces, la segunda ecuación. Menos 1. 1. Pasando al otro lado, quedaría. Entonces los escucho a ver cuánto me daría la solución de esa matriz de 2 por 2. Facilísima. De la que me interesa es la de primera derivada, BBR de 0 más respecto al tiempo. Y también pues puedo hallarla con cualquier calculadora Casio. Matrices de 2 por 2 yo puedo llegar a un intento de solución. Dos tercios y menos 4 tercios. 2 tercios y menos 4. 2 tercios voltios sobre segundo menos 4 tercios voltios sobre. Esto era lo que me estaban pidiendo, ¿no? La de 2 tercios. Derivar el voltaje con respecto
Listo. ¿Qué hacemos con los valores del infinito? Que también me lo están preguntando. ¿Cómo hallaríamos? Eso es como se va a considerar usando durante mucho tiempo. Durante muchísimo tiempo. Entonces, esos infinitos, dejamos la fotografía que estaba en el 0 más, pero volvemos a hacer que el condensador sea circuito abierto y que la inductancia, que el inductor, perdón, sea cortocircuito, como hacíamos en las condiciones 0 menos. Entonces, es como el 0 más, pero volviendo otra vez a abrir el condensador y hacer cortocircuito el inductor. Y calculamos lo que nos están pidiendo ahí, que es las tensiones y corrientes. Entonces, voy a redibujar el circuito, borro esta parte de arriba y redibujo el circuito en este caso. Bueno, y está también pendiente para que suban nota de respecto a actividades la nota de actividades está pendiente lo referente a dos actividades de simulación, por ejemplo, hacemos en algún momento. Por lo menos una con transitorios. La van a hacer en grupos, tipo informe, y otra de corriente alterna que vayamos a ver. Entonces, el circuito en el tiempo infinito. En el tiempo infinito, la fuente existe, ya está conectada desde el tiempo cero, existe la fuente de 3 amperios. El resistor sigue existiendo. Tiempo tendiendo a infinito. El resistor sigue existiendo, el otro resistor también, BR de infinito y R de infinito. Esto vale 2 ohmios. Aquí podemos decir que es I de 4 ohmios del infinito. Esto vale 4 ohmios. Puedo decir que este es B de 4 ohmios del infinito. Por acá conecto el condensador, circuito abierto, 20 voltios. El inductor, cortocircuito, puedo decir que aquí hay BC de infinito y C de infinito y L de infinito, BL. Ahí estarían los parámetros. ¿Cuáles serían esos parámetros? ¿Cuántos nos darían? ¿Cuántos darían? Por ejemplo, me preguntan IL de infinito, BC de infinito y BR de infinito. Pero esa que anda ahí en el circuito, IR de infinito. ¿Cómo? Esa que ahí banda es IR de infinito. Sí. ¿Verdad? IR de infinito, así lo vemos, para que coincida con BR. Listo. ¿Cuánto será IL de infinito? ¿Qué podemos hacer para calcularla? Muy simple. ¿Cómo hallo esa corriente? Esta corriente. ¿A qué será igual? Solo mirando eso. ¿Cómo ven la conexión del circuito? ¿Cómo está realmente conectado el circuito? Esta fuente de 3 amperios con respecto al resto. ¿Cómo están conectados? ¿Cómo? ¿Qué me dijeron tú? Esta resistencia queda en paralelo con esta. Sigue la corriente por acá. Aquí no hay ninguna corriente porque el circuito está abierto. Estas dos están en paralelo
con la fuente de 3 amperios. Entonces, ¿cuánto vale o cómo hallo para hallar este valor de IL? ¿Cómo puedo hallar eso? IL de infinito. Pues hay una técnica, una corriente, una fuente de corriente en paralelo con 2 resistencias. ¿Cómo hago yo para hallar? Divisor de corriente. Esta corriente se reparte para esta resistencia, para esta, y pasa por la inductancia, que es un corto. Entonces lo que tengo es IL de infinito. Para mí, esa IL de infinito es igual a I de 4 ohmios de infinito. Son la misma cosa. Esta viene por acá. Y adicionalmente, yo digo, ¿a qué es igual eso? Divisor de corriente a los 3 amperios que voy a repartir, 3A, por la resistencia opuesta a la que no me interesa, por 2 ohmios, sobre la suma de las 2 resistencias, 2 más 4 ohmios. O sea, 2/6. ¿Cuánto es de eso? ¿Un amperio? 6/6, 1 amperio. Nos da 1 amperio, luego por acá vuelve a bajar 2 amperios. Eso es lo que dice en este caso. ¿Cuánto vale BC de infinito? Vamos para allá, BC de infinito. ¿A qué se le iguala esa tensión del condensador en el infinito? Veamos. Esa tensión del condensador en el infinito, en serie con 20 voltios, me da 0, porque esto es un corto, está en paralelo con un corto. Ya habíamos hecho un análisis parecido. ¿Cuánto es eso? Para que dé 0, si hiciera una LTK en esta malla, menos 20 menos BC más 0 voltios igual a 0. ¿Cuánto es B sub C? Pero negativo, menos 20 voltios, para que se cancele y me dé 0 voltios. Facilísimo. Me preguntan también IR de infinito. ¿Fue IR o R? A ver, ¿cómo es BR? ¿Cómo hago para hallar BR de infinito? Por acá viene un amperio. ¿Cuántos amperios viene por acá? Por IR. 2 amperios. Es igual a IR de infinito, que se le multiplica por 2 ohmios. Es decir, 2 amperios por 2 ohmios, 4 voltios. Y hemos hallado todo lo que solicitaba ese ejercicio. Es el entrenamiento para condiciones iniciales de un circuito RLC. También están las finales, el infinito. Casi que podemos ya iniciar con nuestros circuitos RLC completos, que es lo que vamos a analizar. Vamos a ver cuál sería nuestro primer ejercicio. Aquí esto fue lo que hicimos. Este era nuestro circuito RLC serie. Vamos a ver cuál es nuestro primer circuito paralelo. Ya está. Este sería nuestro primer circuito completo de trabajo. Primer circuito para resolver completo, RLC. Entonces, viendo esa representación, nos toca siempre preguntarnos,
¿es un circuito RLC serie o es un circuito RLC paralelo? Ahí dice serie. ¿Por qué es serie? Porque es paralelo. ¿Cómo sabemos que es serie o paralelo? Dijimos paralelo porque lo vemos ahí conectado como paralelo, pero ¿cómo sé qué es serie o es paralelo? ¿Cómo deduzco eso? Me interesa mirar la conexión en el tiempo mayor o igual a 0. Esa es la que determina si es serie o paralelo. En el tiempo menor que 0, el interruptor, ¿cómo estaba? Cerrado. Ahí son paralelos. La rama del inductor, esta rama, señalización, esta rama estaba en paralelo con esta cuando esto está cerrado. Cuando se abre, ¿cómo quedan conectadas estas ramas? Quedan conectadas en serie porque ya no hay un nodo común, quedan todas compartiendo una misma corriente, que es I, quedan conectadas en serie. Eso es lo que determina el tiempo mayor que 0 o mayor que el momento de entrar el interruptor o salir el interruptor. Eso es lo que determina si el circuito lo considero serie o paralelo y qué fórmulas voy a usar de las que nosotros ya planteamos. Listo. Hecha esa claridad, ahora sí podemos hacer el análisis a priori. Entonces, ¿cómo haríamos nuestro análisis en ese circuito RLC serie? ¿Qué podemos hacer? Parecido a la estrategia de solución que hacíamos con nuestro circuito, y con nuestros circuitos muy básicos de RC y RL. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar ese circuito? Primero, borrar por aquí. ¿Qué era lo que se hacía como primer paso? Pues nuestro primer paso siempre era nuestro análisis de menor que 0. Vamos por aquí y decimos, bueno, vamos a analizarlo. T igual a 0 menos o T menor, no menor o igual, menor. Entonces, volvemos a hacer ahí la pregunta, replanteamos, para tiempos menores que 0, la fuente existe, 10 voltios. El resistor, 4 ohmios conectados. El interruptor está cerrado. El inductor está cerrado. Nuestro condensador, mucho tiempo o antes de la conmutación, volvió a ser circuito abierto. Nuestro condensador, el resistor de 3 ohmios, existe. El resistor y el inductor se nos convierte en un corto. Eso es de marca 6 ohmios. Y aquí decimos, nos preguntamos, IL de 0 menos, BL de 0 menos, B sub C de 0 menos, I sub C de 0 menos. Eso es lo que queremos hallar. Entonces, solamente viendo esa conexión, ¿cuántos serían esos parámetros? Y C, B sub C, y C de 0 menos. BL de 0 menos. ¿Cuánto vale?
Ah, perdón, este BL, lo coloqué mal. BL de 0. En esta parte, este es BL de 0. ¿Cuánto vale la corriente en el condensador? 0. Circuito abierto, 0 amperes. ¿Cuánto vale la tensión en el inductor? Mido con un multímetro acá. ¿Cuánto me debe marcar? Es un voltaje de un corto. 0 voltios. Es un corto. Esas son facilísimas, por eso las colocamos de primero. Las otras serían B sub C de 0 menos. ¿Cómo hallo B sub C de 0 menos? Es el mismo número. ¿Será el mismo de la fuente? No. No lo sabemos a priori. Nos toca hallar primero esta tensión de acá. Va a ser la misma de los 6 ohmios. Porque por acá no hay tensión, no hay corriente. Entonces, este terminal, todo esto es la misma tensión de los 6 ohmios. Entonces me toca hallar cuánto vale la tensión acá en 6 ohmios. B de 6 ohmios. Si quisiera decir B de 6 ohmios de 0 menos. Es decir, esto es igual a B 6 ohmios de 0 menos. ¿Cuánto vale o cómo hago para hallar eso? B de 6 ohmios. ¿Qué estrategia? Ya como la 4 unidades en serie, mira, con el voltaje. 10 voltios, 4 ohmios, 6 ohmios, están conectados como serie, no paralelo, porque aquí esto se abrió. Esto todo es una gran malla, eso es serie, comparten la misma corriente. Quiere decir que puedo aplicar un divisor de tensión de 10 voltios de 6 ohmios. Va a ser igual, en 0 menos solamente. Eso solo es válido en ese momento. Va a ser igual a los 10 voltios que se multiplican por 6 ohmios sobre 4 más 6 ohmios. 4 ohmios más 6 ohmios. 60 sobre 10, 6. 6 voltios. B de 6 ohmios. 0 menos. Y eso a su vez es igual a BC. Perdón, ese es igual a. Sí, BC de 0 menos. 6 voltios. Listo. ¿Cuánto valdrá IL de 0 menos? Pasa. La de 6 ohmios comparte la misma corriente. Esta corriente es la misma. Y ya tengo el voltaje. Lo acabo de hallar. Entonces, ¿cuánto sería IL de 0 menos? ¿Cuánto puede ser? ¿Me dicen 0? ¿Será 0? No. Pues es el voltaje de las 6 ohmios sobre los 6 ohmios. Aplico la idea. O sea, eso es igual a B de 6 ohmios de 0 menos sobre 6 ohmios. O sea, es decir, 6 sextos de amperio, 1 amperio. Ahí tenemos todas las condiciones del 0 menos que me interesan para dar solución al ejercicio. Entonces, siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Para mayor que 0, pero no en todo momento. Para el 0 más me interesa en este caso. Luego si miramos para el resto de tiempo. Entonces para 0 más
el análisis para t igual a 0 más, el momento posterior al... Ese t igual a 0 más, ¿cómo queda el circuito? ¿Cómo lo puedo dibujar? ¿Cómo queda el circuito? Se pierde la parte de la izquierda, en la parte de la derecha ya aparece el condensador. Ahora yo tengo BC de 0 más, ese condensador era de 0,02 faradios. Queda con una resistencia de 3 ohmios. Queda aquí una resistencia de 6 ohmios. Nuestro inductor de 0,5 henry. Por acá viene IL de 0 más. Aquí hay un BL de 0 más. Por aquí debe entrar, si eso es así, debería entrar por acá un IC de 0. Esa es la fotografía en el 0 más. Entonces, ¿cuánto queda? Eso, ¿cómo nos daría ese resultado? Entonces, ¿cuál puedo responder inmediatamente? ¿Vale tanto? ¿Cuál puede ser? Que yo diga, ya estos valores están listos. ¿Cuáles? ¿Cuál corriente? No, la del inductor es la que no puede cambiar abruptamente. La tensión del condensador no puede cambiar abruptamente. Es decir, aquí es importante, este paso es importante, siempre vinculamos la tensión del condensador en 0 más, va a ser igual con BC de 0 menos, siempre. No puede haber cambio abrupto. La busco por acá, 6 voltios. La corriente en el inductor no puede cambiar abruptamente. IL de 0 más va a ser igual a IL de 0 menos. La busco por acá, 1 amperio. Estas están inicialmente definidas casi. Las otras no, nos toca hacer los trucos que hacíamos de circuitos con leyes de Kirchhoff para hallar las opuestas. La corriente del condensador y la tensión en la bobina. Corriente del condensador. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será esa? Será la corriente del condensador. ¿No? Esta corriente acá. ¿A qué será igual?
La tengo así, entrando por el más. ¿A qué será igual? Fíjense que nos toca ahorita ajustar signos con respecto a esto, en comparación con el modelo original del circuito. Ya vamos a mirar. Pero originalmente hay que ver. ¿A qué será igual IC? Corriente que baja por acá. Menos IL. Es decir, menos 1. Solamente mirando este gráfico. ¿A qué será igual BL de 0 más? ¿A qué será igual BL de 0 más? ¿Cómo hago para hallar BL de 0 más? Podemos hacer una simplificación mayor de este circuito y decir, vamos a conectar acá. Estas dos resistencias, ¿cómo están? En serie, yo puedo tener una sola resistencia. Aquí lo que voy a hacer es a reducir eso, 0,02 faradios. Colocamos aquí nuestra IC BC de 0 más. Colocamos acá nuestra resistencia equivalente, la puedo colocar por acá. 3 más 6, 9, de una vez queda despejada. Y nuestro inductor $0,5 henrios BL de 0. ¿Listo? Ahora sí, visto eso, ¿qué puedo decir de? Bueno, aquí viene IL de 0 más. Si quisiera, puedo decir, bueno, este es BR de 0 más. Y ahora sí puedo decir cuánto valdrá BL. ¿Puedo continuar la solución? ¿Qué hacemos? Pues ley de tensiones de Kirchhoff, una LTK. ¿Cómo nos queda esa LTK? Toda la malla. ¿Qué puedo decir? Menos BC de 0 más, voy de menos a más BR de 0 más BL de 0 más, es igual a 0. Eso es lo que yo tengo. ¿Cuáles ya tengo calculadas? BC, yo ya tengo aquí menos 6, ¿sí? Más menos 6 más BR de 0 más. ¿Cuánto vale BR de 0 más? Esta corriente que entra acá por 9 ohmios, entrando en esa dirección. ¿Cuánto vale la corriente que viene en esta dirección? ¿Cómo? No. Menos 1, pero en el sentido opuesto. Sería 1 amperio por 9 ohmios, daría 9 voltios. Más BL de 0 más, igual a 0. Entonces BL de 0 más, en este caso, sería igual a menos 3 voltios. Esto serían 6 voltios. Para tener las unidades ahí, sería menos 3 voltios. Listo. Igual a menos 3. Entonces, ahí tendríamos una primera aproximación de condiciones iniciales
para poder avanzar a la solución ya. Vamos a revisar que eso esté bien, de acuerdo al modelo original del circuito de relés de serie, y si está bien, como condiciones iniciales, pasamos directamente a las ecuaciones solución de la ecuación diferencial y tenemos la respuesta completa de ese circuito. Ese sería el propósito de solución sin pasar por la ecuación diferencial, sino directamente a su solución. Fíjense que que estoy mirando acá, que estoy mirando acá, me quedó como RLC serie. Ese era un RLC serie sin fuentes, donde podemos aplicar la formulación. Entonces, 5 y 26, vamos a dar 10 minutos de break para poder arrancar con la solución. Hasta las 36 para que ustedes puedan ir al baño o tirar las piernas y volvemos a la solución del circuito. No.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué libro es? Solamente RLC. Ese es RLRC. Ese, pero también entra. 6, 7. 6, 7. 8, 9. Sí, pero eso es un concepto. Se lee. Ya estamos 8 o 9. Entraría y equivalente de T ni siquiera por lo que se llamaba. Eso está ahí. T Norton. Que era lo que había quedado pendiente. T Norton, máxima transferencia de potencia, fue un tema que quedó pendiente en continuo, más esto que estamos viendo. Sería lo que entraría en este parcial. Bien. 36, ¿quién listo? Bueno, entonces, está planteado acá para la observación respecto a la condición inicial. El circuito RC típico, del cual tenemos fórmula, podemos decir que es así R, L. Esta es la fórmula de este circuito, BS, por ejemplo.
Este sería el circuito original. Con eso arrancamos. Ese sería nuestro circuito. Así, de ahí, de ese circuito original, con I, L, de este circuito original, es que nosotros tomamos, si esto tiene un B sub 0, voltaje inicial, corriente inicial, pero en todo momento tomamos la fórmula. Pregunta, ¿nuestro circuito que tenemos ahí originalmente está así? ¿Qué cambia? La exposición de condensador el Pues sí, básicamente que la corriente que estamos evaluando fundamentalmente va a entrar por el más del condensador. Esa es la tensión 0 más, la que nos interesa. Del condensador, la corriente 0 más entrando ahí. ¿Qué significa eso? Que para nosotros, si miramos técnicamente estas variables, tenemos en consideración que esto que tenemos planteado acá puede estar bajo polaridad o bajo dirección opuesta a eso que tenemos ahí. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué está bajo dirección opuesta en ese caso? Por ejemplo, la corriente viene acá, pero entra por el menos, sale por el más. La corriente L. Resulta que esto que tenemos acá, para que quedara en esa dirección, y es como están las fórmulas, debemos hacer un ajuste respecto a este parámetro, por ejemplo, que lo tenemos con polaridad opuesta. Es decir, realmente, con nuestro ajuste al modelo, esa revisión la hacemos, porque la ecuación diferencial tiene esta dirección, tenemos en cuenta que BC de 0 más para la ecuación diferencial, ¿a qué será igual? Realmente el más va hacia abajo y el menos hacia arriba para que tenga esta dirección, coexistente con la corriente que voy a hallar, que es la IL. ¿Cómo hago para que eso sea? Entonces, realmente, mi tensión realmente es menos 6 voltios. Entonces, ese ajuste, aquí no lo anotamos porque simplemente lo trasladamos mecánicamente. Queremos reorganizar el circuito de esta manera antes de dar el salto a la solución del modelo. B sub C de 0 más realmente es menos 6 voltios. Esa es una consideración a tener presente con la condición inicial. Y ahora sí, dado ese ajuste de revisión, porque lo planteamos al revés, nos va a dar una derivada que puede que no sea lo que esperemos que nos dé. Tiene que ir con esa dirección el circuito serie. Eso solo es válido para el circuito serie y paso a la fórmula. O sea, yo ya puedo hacer mi análisis en el tiempo, ya no 0 más, sino en el tiempo mayor o igual a 0. Es decir, quiero ya ir directamente a la función. Ahora ya puedo enlazar con la función. Lo que hallamos acá era menos BC de 0 más. ¿Sí? O sea, puedo hacer aquí el ajuste y decir que este era 6 voltios. BC de 0 más era menos 6 voltios para que quede con la polaridad que debe quedar el voltaje inicial del condensador cuando estemos desarrollando el modelo. Ese circuito es el que vamos a resolver, tenga fuente o no. En este caso no va a haber fuente. Mi circuito para el tiempo mayor o igual a 0 no va a tener fuente, solamente va a tener R. ¿Cuánto valía R? 9
va a tener el inductor, puedo colocar en cualquier posición acá, va a tener IL, que va a ser la corriente que vamos a despejar, va a tener el condensador. Y no va a haber fuente porque depende de las condiciones iniciales, V sub 0 y sub 0. Eso es lo que tenemos en consideración. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale? En este caso, ¿cuánto valdría? ¿O cómo hago para hallar la ecuación de ese circuito? La fuente no existe, estamos trabajando RLC sin fuente. ¿Cómo hago para hallar la solución de ese circuito? ¿Qué se hacía? Devolvámonos al modelo del circuito serie. Pues por aquí. ¿En fuente estamos? Este es el resumen del circuito serie, nos daba esto. Entonces, ahí tenemos el modelo. ¿Qué se hace para darle solución? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para darle solución? Pues básicamente, el siguiente paso sería aplicar las fórmulas. Ya tenemos para aplicar las fórmulas. ¿Qué necesitamos para saber el tipo de respuesta? Hay 3 respuestas posibles: sobre, sub y críticamente amortiguado. ¿Qué necesitamos para saber qué tipo de respuesta es? Pues básicamente las raíces S1 y S2. Necesitamos hallar. Miren cómo sigue el S1, 2. ¿A qué será igual S1, 2? En el circuito de RLC. Tenemos la fórmula general. Menos alfa más menos la raíz de alfa cuadrado menos omega sub 0. Me interesa saber cuánto vale alfa y cuánto vale omega sub 0. Alfa, ¿cuánto vale? En el serie R sobre 2L. Omega sub 0, 1 sobre raíz de LC. Reemplazando por los valores. R vale 9. Ah, bueno, aquí ¿cuánto vale L? En nuestro circuito. Devolvemos nuevamente el circuito porque no lo tenemos. 002. 002 faradios. Y este vale. 002 faradios es el condensador. 002 faradios. Y este vale 0,5 henrios. Para tenerlo presente. Esos valores nos determinan el tipo de respuesta. Aquí está el serie. Seguimos ahí con las fórmulas. Entonces, R sobre 2L, 9 sobre 2 por 0,5, o por 1/2. 2 por 1/2. Todo esto me va a dar en Nepper. O sea, 9. ¿No? 2 por 0,5, 1. Queda 9. Nepper segundo. Y acá, 1 sobre raíz de L, que es 0,5, por 0,02. 1 sobre raíz de 1/2 por 2 centésimos. ¿Sí? Radianes sobre segundo. Omega sub 0 para nosotros nos daría, se cancela, 1/10, nos daría 10. Radianes sobre 0. Listo, ahí tenemos
la respuesta. ¿Qué hacemos entonces? Volvemos aquí al S12, S1 y S2. Nos traemos los valores de alfa y omega sub 0. Alfa vale 9 más raíz cuadrada de 9 a la 2 menos 10 a la 2. Este sería 9 menos raíz de 9 a la 2 más, perdón, menos también aquí está. O sea, que esto sería 9 más raíz de 81 menos 100, 9 menos raíz de 81 menos 100. ¿Cuánto da eso? S1 y S2. ¿Cuánto será? S1, raíz de ¿qué? 29. Perdón, 19. Pues lo que yo tengo es típicamente un número imaginario. O sea, todo el conjunto es complejo. J, que para mí es raíz de menos 1, raíz de 19. ¿Es 9 o es menos 9? Sí, señor, sí, es menos 9, menos algo. Corregimos acá. Sí, señor. 9, menos 9 más J, raíz de 19, aquí daría menos 9 y menos J, raíz de 19. J es raíz de menos 1. Nos dio compleja las raíces. ¿Qué tipo de respuesta será? Entonces, respuesta subamortiguada. Entonces, borramos por aquí. Pero era más fácil comparar el alfa y ya. Sí, pero nos tocaba ya toda la S. Sí se puede directamente comparar. Yo tomo después el valor. Aquí lo que vamos a hacer es, este para mí, ahora va a ser alfa. Solo el 9. Y este para mí va a ser ahora lo que llamábamos omega D, porque es complejo. Eso se llama la frecuencia de amortiguamiento oscilante, de oscilación. Entonces, ¿cómo lo veo ahí? Pues lo que vamos a hallar es I y de T. Y de T, para mí, va a ser igual a A1, eso es lo que conocíamos, perdón, E a la menos alfa, que era lo factorizado. E a la menos alfa, ahí está la respuesta subamortiguada, sí, E a la menos alfa T, es decir, E a la menos 9T por, ahora sí, A1 coseno de omega sub D, raíz de 19T, más A2 seno de raíz de 19T amperio. Eso también lo decimos que para tiempos mayores o iguales a 0. Ya está la respuesta lista. Eso era todo. ¿Qué falta allá? ¿Qué faltaría ya en este caso? ¿No? Pues nos falta hallar, para ese caso, ya tengo la función A1 y A2. ¿Cómo hago para hallar A1 y A2? Vamos por aquí. Y hallemos A1 y A2. A1 y A2, guardamos estos valores. Me interesan estos valores de
por acá B sub C de 0 más, que es menos 6 voltios, y me interesa IL de 0 más, que es 1 amperio. Puedes borrar esta parte. Y ahora haciendo el ajuste del modelo, podemos aplicar la fórmula, ya se aplicó, falta hallar a 1 y a 2. ¿Cómo hallamos a 1 y a 2? WD no era. La WD, ¿por qué raíz de 19? Es la parte imaginaria. Usted no había dicho que WD era el valor absoluto de alfa al cuadrado en W al cuadrado. Y ese valor absoluto equivale a ese. Sí, es la parte, es decir, es quitarle el más y el menos, lo que acompaña al J, al imaginario. Entonces, todo ese valor absoluto nos da raíz de 19. ¿Cómo no? Lo colocamos acá. Para no colocar un decimal aproximado, lo traemos como raíz. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hallar a 1 y a 2? Pues nos toca hacer el truco que hacíamos antes, y para t igual 0, es la misma corriente de la inductancia, porque está en serie, del inductor, perdón. Es decir, debe ser igual a I sub 0, que para todos los efectos prácticos está hallado como 1 amperio. Y a su vez, debe ser la misma corriente de esta función, que para efectos prácticos es como tener e a la menos 9 en el tiempo 0 por A1 coseno de raíz de 19 en el tiempo 0 segundos más A2 seno de raíz de 19 en el tiempo 0 segundos. Y ahí tenemos una primera aproximación, es decir, 1 amperio es igual a eso. 1 va a ser igual 1 por acá, coseno de 0 a 1 por 1, esto es coseno de 0 por raíz de 19, 0 por coseno 1, por sacando el coseno 0 que son de 1, más A2 seno de 0 o sea, ¿qué tenemos? 1 igual a, esto se los cancela, todo esto queda multiplicado a 1. A1 nos dio 1 en la fórmula. Tenemos una de las constantes simplemente reemplazando el tiempo 0 en la función general, porque igualando la corriente del inductor, porque sabemos que esa no cambia abruptamente, debe permanecer 1 amperio. La teníamos allá, y L de 0 más. Pero ¿cómo hallamos A2? A2. Y A1 siempre va a ser, ¿Cómo? A1 siempre va a ser 0 más. No siempre. 0, Depende del tipo de respuesta. bueno, en este caso, no. A1 siempre, sí. En el caso de la amortiguada siempre, porque hay una función que se cancela, que es la seno, en el tiempo 0. En este caso, pues vemos que sí. Sí nos dará idéntico. A2, ¿cómo la hallamos?
¿Cómo hallamos a 2? Tenemos todo esto que tenemos acá es la función. Para hallar a 2, necesitamos saber si podemos contar con una derivada conocida. Podemos mirar, es decir, d y dt con respecto al tiempo. Yo puedo decir que ¿a qué la puedo igualar? D y dt con respecto al tiempo. ¿A qué será igual? D y dt con respecto al tiempo. ¿A qué será igual? Entonces tenemos d y dt con respecto al tiempo. Si miramos L de y dt con respecto al tiempo, BL dt es la primera función. Entonces, podemos decir, si yo tengo d y dt es igual a BL sobre L. Si yo tengo la derivada, pero en el tiempo 0 más, va a ser igual sobre L. Es decir, habría que derivar, hallar BL de 0 más y dividir por el valor de la inductancia. ¿Listo? Entonces, ¿a qué será igual BL de 0 más? BL de 0 más. Volvemos a reconstruir nuestro circuito original. No hay fuente. El del modelo. Y vamos a revisar. Teníamos un resistor, un inductor y un condensador. Teníamos acá menos más 6 voltios. Esto es para 0 más. Esto era, ¿cuánto era nuestro condensador? 002. Esto era 0,5 y esto era 9. Me interesa mirar BL de 0 más. Teniendo en cuenta que aquí puede haber un BR. Si aquí viene la corriente. Perdón. Más o menos será acá. Sí, yo tenía aquí 6 voltios. Yo tengo aquí IL de 0 más. ¿Sí? ¿Cuánto será igual SPL de 0 más? Si yo hago esa reconstrucción en esa ecuación, ¿cuánto vale la tensión en la resistencia? SPR de 0 más. ¿Cuánto valdrá? Hagamos una deleta acá. Si la corriente viene acá, ¿cuánto vale la tensión BR de 0 más? Si la corriente viene acá, tengo que BR de 0 más, ¿a qué será igual? Este lo conozco, y L de 0 más, 1 amperio. Aquí es igual. Conozco el amperio.
entrando por acá. ¿A qué será igual? Pues tengo los 9 ohmios. 1 amperio por 9 ohmios me da 9 voltios. Listo. Si hago la LTK, ahora sí, tengo 9, 9, bueno, viendo acá, 9 menos 6, más BL. Pues, ¿cuánto valdrá esa consideración? ¿Cuánto valdrá BL de 0 más? ¿Daría negativo? ¿Daría cuánto? Menos 3. Ahí tenemos menos 3 voltios. Perfecto. ¿Cómo lo relaciono con esta condición inicial? Yo tengo D y de 0 más dt sería igual BL de 0 más menos 3 voltios. L, ¿cuánto es? 1 medio, 0,5. Medio de Henry. Paso el 2 para el otro lado, me queda menos 6. Perdón, menos 6. Voltios sobre Henry se me vuelven corriente sobre tiempo. Amperios sobre segundo. Ahí tengo la derivada evaluada en 0 más. ¿Para qué me sirve esa derivada evaluada en 0 más? La función actualizada con A1 ya la puedo derivar, la igualo a 0 y la igualo, la evalúo en tiempo 0 y la igualo a este valor y me debe dar la segunda constante, a 2. Y tenemos la solución completa. Esa es la metodología para estos circuitos RLC. Pues continuamos por aquí. Y lo que tenemos sería de eso que tenemos como función y dt para mí es e a la menos 9t, a1 es 1, entonces ya me queda coseno de raíz de 19t más a2 seno de raíz de 19t, ¿sí? Para tiempos mayores que 0, amperios. Volvemos a hacer esa función derivada de dt con respecto al tiempo y evaluada en el tiempo 0 más, de una vez podemos decir evaluada en 0 más, va a ser igual a menos 6, que lo tengo ahí, amperios sobre segundo, y va a ser igual a ¿qué? Derivemos de esta función. Esa función tan larga, derivada, ¿cómo nos va a quedar? Si la vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Qué hago ahí? Miremos como derivada del producto de dos funciones. Esta por todo esto. ¿Cómo es la derivada del producto? Lo que recordamos. Derivada de la primera por, ¿qué le damos a la segunda? Nada, la segunda sin derivar, más derivada de la segunda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Derivada de la primera, entonces me da menos 9e a la menos 9t por toda esta función, que es coseno de raíz de 19
de una vez reemplacémoslo por 0, porque aquí ya lo tengo en 0 más. El tiempo de una vez, bueno, aquí coloquémosle por 0. Ya lo estoy reemplazando de una vez para ahorrarme ese paso. Derivé y de una vez reemplacé por 0 el tiempo. Coseno más A2 seno de raíz de 19 por 0. Se cierra esto, pero aquí sigue más. Listo. Lo voy a por aquí. ¿Qué sigue? Derivada de la segunda, la primera sin derivar. E a la menos 9 por 0 con la derivada de la segunda, que es derivada de coseno. Menos seno de raíz de 19 por 0 más A2 derivada de la segunda. Perdón, la interna. Menos raíz de 19. Faltaba la derivada interna. Menos raíz de 19 seno de raíz de 19t, que es 0, más la derivada del seno coseno, A2 raíz de 19 coseno de raíz de 19 por 0. No se preocupen, empiezan a cancelarse cosas ahí. Por ejemplo, todo esto va a ser 1, todo esto va a ser 1. Todo esto va a ser 1. Aquí. ¿Cuánto nos va a dar todo esto? ¿Todo este término? ¿Cuánto nos dará? Seno del 0. 0. Y este nos va a dar 1. Entonces, si yo reorganizo, ahora sí, la expresión menos 6 per sobre segundo. Bueno, quitemos las unidades para hacer la ecuación. Sabemos que ya la derivada. Y va a ser igual a ¿qué? Ahí tengo arriba menos 9 por 1 por esto se hizo 1. Bueno, esto se hizo 0, ¿no? Todo esto se hizo 0 por 1. Esto es 0, seno de 0, seno de 0. Entonces tengo acá 1. Todo esto es todo este término más 1 que me multiplica a A2 raíz de 19. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo ahí como expresión. Puedo seguir trabajando. La menos 6 va a ser igual a menos 9 más raíz de 19 a 2. Luego a 2 sería igual, paso esto como más 9, queda 3 sobre raíz de 19. ¿Listo? Esa es la constante. ¿Qué seguiría? Pues para nosotros, lo que sigue es la solución completa. Y de t, que es la misma del inductor, va a ser igual, dos escenarios. ¿Cuánto era la corriente para tiempos menores que 0? ¿Cuánto valía? La misma del inductor de 0 menos, ¿cuánto era? ¿Bien? ¿0? 1 amperio. 1 amperio para tiempos menores que 0. Y la función que acabamos de hallar completa, voy a reemplazarla, e a la menos 9t
coseno de raíz de 19t más A2 ya lo tenemos allá, 3 sobre raíz de 19 19 y 3 sobre raíz de 19 y seno de raíz de 19t. ¿Listo? Todo esto para tiempo. Bueno, estos son amperios para tiempos mayores o iguales que 0. ¿Listo? Esa es la expresión completa que queríamos determinar. Entonces ahí quedaría la expresión completa como función. Se puede graficar y se puede comparar con software de simulación. Entonces, visto hasta ahí, pues tenemos ya otro ejercicio, en este caso el RLC serie. Nos faltaría ver un RLC paralelo para, acordemos de la fórmula, para tener ya bases de solución. Entonces, ese sería el segundo. Para empezar a plantearlo, yo creo que si alcanzamos a desarrollar gran parte, si no todo, y ya le cogemos la mecánica, serían por lo menos otros 2 ejercicios. No sé si vayamos a verlo con fuentes, que es un cambio pequeñito, y pasamos ya a corriente alterna, después de terminar el RLC. La pregunta sería, ¿hasta dónde entraría en el parcial? Vamos a pensar. No, esto entra, la parte transitoria, como bloque. Entonces, entraría hasta RLC. Estamos en... Sí, está RLC, todo RLC, y cuando empecemos circuitos de corriente alterna, entonces los dejamos para el último parcial, junto con aplicaciones. Ese parcial va a ser más complicado. Si no le metemos, no balanceamos más los temas, porque entraría más temas. Entraría alterna. En corriente alterna, ya las ecuaciones diferenciales las transformamos en ecuaciones con números complejos, algebraicas, pero con números complejos. Entonces hay que tener pericia en el manejo de números complejos. Ojalá que sus calculadoras permitan ese manejo de números complejos. Sin embargo, pues no hay herramientas. Y para que no quede tan cargado el sitio parcial, hacemos un taller donde hagamos ejercicios de ese tema que incluir el segundo y pues dejamos el cuarto, el último menos, pues porque pues está concebido 3 parciales nomás, para no por los recortes de calendario, que es difícil ya hacer 4 mientras los calendarios se han recortado. Pues se puede dar tema para una actividad, pues lo voy a pensar para una actividad. Lo que sí es que las fechas nos toca balancearlas así para segunda semana, tercera semana. Si acaso este segundo parcial. Bueno, entonces entramos con este. ¿Por qué sabemos que ese va a ser RLC paralelo? En el otro teníamos la duda, que era serio paralelo. ¿Qué es lo que nos hace pensar que este va a ser RLC paralelo, no serio? Entonces miremos. En el tiempo igual a 0, ¿cómo está conectado? De cualquier forma. En el tiempo menor que 0, perdón. De cualquier forma. Este interruptor, ¿qué está haciendo? Está abierto. No está ni en serie ni en paralelo. Ojo, en el primer momento no está ni en serie ni en paralelo porque
y yo tengo la fuente, tengo la resistencia, tengo el inductor, tengo este resistor, tengo este condensador. Estos dos sí están en paralelo, estos dos. Pero todo esto no, porque aquí tengo una inductancia, un inductor en serie con este resistor, me acabó, no puedo reducirlo, no puedo quitar uno u otro. Cuando veamos con complejos, con corriente alterna, sí se pueden hacer reducciones así, pero por ahora. Pero ¿qué pasa en el tiempo mayor o igual a cero, en el tiempo cero más? ¿Qué es lo que sucede? Cerramos el interruptor y ¿eso qué efecto tiene? Esto queda como un corto. Y todo esto que está aquí a la izquierda, ¿qué le pasa? La fuente de 40 voltios y la de la resistencia de 30 ohmios queda en paralelo con un corto. Queda independiente. Aquí va a circular una corriente que viene y va, viene y va. Y por este otro lado circula otra corriente que no se mezcla. Es como independizarlo porque queda en paralelo con un corto. Esa es la clave ahí para analizar ese circuito. Es decir, lo que queda a la derecha va a ser un circuito en paralelo, como si esto fuera un mismo nodo. Entonces quedaría el inductor en paralelo con el resistor, en paralelo con el condensador. Al cerrarse el interruptor, todo esto se vuelve corto. Desde este punto hasta este punto es un cable. Se vuelve corto, es decir, este resistor que había antes y esta fuente quedan en paralelo con el corto. Entonces yo lo considero. Se puede hacer el análisis y lo que yo hago, si hago esta malla, si esto lo analizo como malla, pues voy a tener en cuenta que 40 voltios, la corriente que viene por acá, que va a ser la misma, bueno, al final se cancela y sé que la corriente toda va a bajar por acá. Entonces, dicho eso, podemos intentar hacer la solución de esto. Entonces, borramos todo por acá. Entonces, ya recogimos práctica. Arrancamos a ver si le metemos más velocidad a este. Tiempo mayor, menor, tiempo menor que cero. Cero menos. Hasta llegar al tiempo mayor o igual a cero. Esa sería nuestra metodología de trabajo. Listo, entonces arrancamos. Tiempo mayor o igual cero menos. Tiempo igual cero menos. Dibujamos nuestro circuito. La fuente existe. 40 voltios. El resistor existe. 30 ohmios. El interruptor está abierto. Bueno, aquí como no hay nada ahí, no pasa nada. El inductor, ¿qué pasa con el inductor? Un corto para nosotros. Es el inductor. El resistor, 50 ohmios. Me pusieron la corriente así, no sé hacia dónde va a ir. Esta va a ser una I. Después la hallamos. Vamos a hallar la solución en paralelo y luego miramos esa I, si va en esa dirección o no. Y aquí tengo el condensador, perdón, circuito abierto. Y tengo esa consideración. Es decir, aquí yo tengo BDC de 0 menos. Acá yo tengo IL de 0 menos.
Miremos la dirección de IL de 0 menos, a ver si corresponde a esa dirección. Miremos aquí. Nuestro circuito original. Circuito teórico. ¿A dónde apunta la corriente? Eso es lo que necesitamos, el modelo, para poder resolver la fórmula. La corriente de la inductancia, del inductor, perdón, viene saliendo del nodo donde está el más, la tensión B más. Este es el mismo B sub 0. ¿Sí? Ese es el mismo B sub 0. Entonces, sí, señor, este es el mismo I sub 0. O esto es igual a I sub 0. Y de 0 más, de 0 menos, perdón, es igual IL de 0 menos a, esto es igual a I y es igual a I sub 0. Es lo que yo tengo ahí. No me interesa el resistor por ahora. SB es el mismo del modelo. Entonces ya tengo, ahora sí, ajustado el modelo. Para tener presente, listo. Nos vamos a hacer la pregunta ahora sí. ¿Cómo hallamos esos valores? Necesitamos hallar IL de 0 menos, necesitamos hallar B sub C de 0 menos, que son los que nos interesan. Ya sabemos que BL de 0 menos, la tensión del inductor, ¿cuánto es? Por inspección. ¿Cuánto vale la tensión del inductor en ese circuito? 0 porque es un corto. ¿Y la corriente en el condensador? 0 porque es circuito abierto. Entonces, listo. ¿Cómo hacemos para hallar eso? Bueno, tengo un divisor de... ¿Esto cómo está conectado? 50 con 30 en serie, porque aquí está el circuito abierto. Entonces yo puedo tener esto como un divisor de tensión otra vez, y me da esta tensión. Esta tensión es la misma, B sub C, de 0 menos. Entonces, tenemos B sub C de 0 menos, va a ser igual a 40 voltios, que se van a repartir por la resistencia que me interesa, por 50 ohmios, sobre la suma de las dos, 50 ohmios más 30 ohmios. Es decir, eso daría 55 sobre 8, 5 octavos, daría 25.